Hola, mi nombre es Anaí Ramírez, soy estudiante de enfermería en la Escuela Superior de Salud Pública y hoy voy a hablar de nematodos. Como definición, decimos que los nematodos son gusanos de tamaño milimétrico que viven en el suelo y en medios acuáticos y marinos. En tamaño van desde 0,3 milimétrico hasta más de 8 metros. La mayoría de los nematodos son bacteriófagos alimentándose de microorganismos y materia orgánica del suelo. Otros nematodos son parásitos de plantas y animales y en muchos casos causan graves daños en los cultivos y el ganado. Los nematodos son organismos estructuralmente simples que se componen de aproximadamente 1000 células somáticas y potencialmente cientos de células asociadas con el sistema reproductivo. Ellos poseen sistema digestivo, nervioso, excretor y reproductivo, pero carecen de un sistema circulatorio o respiratorio diferenciado. Son uno de los grandes filos taxonómicos en lo que se clasifican los invertebrados del reino animal. Generalmente son conocidos por su capacidad de infección y causa de enfermedades tanto en plantas como en animales, siendo los responsables de la pérdida de cultivos y plantas ornamentales, así como de enfermedades infecciosas gastrointestinales en los seres humanos y otros animales, como mamíferos y principalmente en peces. De esta forma son considerados uno de los fitopatógenos y parásitos más extendidos en cualquier rincón del planeta. Los nematodos bacteriófagos son comunes en la mayoría de suelos. Se distinguen de los nematodos parásitos de planta por la apertura de su boca suficientemente grande para el paso de bacterias y esporas fúngicas hacia el intestino. En los laboratorios usualmente utilizan nematodos bacteriófagos como un modelo para el estudio del comportamiento de los hongos nematófagos. Los nematodos fitopatógenos infectan las raíces de las plantas, causando daños que reducen o acaban con la producción de muchos cultivos. En comparación con los nematodos bacteriófagos, la apertura de la boca está equipada con un estilete que utilizan para penetrar las células vegetales. La apertura del estilete es demasiado pequeña para permitir el paso de microorganismos. Los nematodos fitopatógenos se pueden dividir en ectoparásitos, que estos son que nunca entran en la raíz, que se alimentan externamente de las células radiculares, y endoparásitos, que estos sí entran por raíz. En este último grupo se encuentran los también denominados nematodos sedentarios, que estos pasan la mayor parte de su ciclo de vida dentro de las raíces infectadas. Dentro de los nematodos sedentarios se encuentran los parásitos de plantas más importantes, llamados los nematodos agalladores y los nematodos de esquiste. Características de los nematodos. Entre las principales características de los nematodos se destacan que viven tanto de forma libre en suelos áridos y húmedos, en hábitats de agua dulce y salada, así como parasitando plantas y animales de los que se alimentan. Su tamaño es muy variado, desde pocos milímetros a más de medio metro. Su cuerpo es redondo y alargado, de forma cilíndrica y sin segmento. Su simetría es bilateral. La boca de los nematodos cuentan con diferentes estructuras que le permiten unirse a tejidos y obtener alimentos, tales como dientes, placas e incluso ganchos bucales. La superficie exterior de los nematodos adultos es muy resistente, cuentan con una cutícula y con varias capas musculares. En cuanto a su alimentación, los nematodos han desarrollado diferentes estrategias, tales como aspiración para la ingestión de sangre, absorción de tejidos destruidos, así como de contenido intestinal y de nutrientes presentes de diferentes líquidos corporales en animales o de la savia en plantas. La reproducción de los nematodos puede ser tanto sexual como asexual, mediante partenogénesis, fragmentación o embriogénesis, según las condiciones ambientales y de supervivencia en que se encuentran los adultos. Optarán por un método reproductivo u otro. El filo de los nematodos incluye a unas 25.000 especies. Estos animales invertebrados han evolucionado a lo largo de la historia biológica con el objetivo de adaptarse a nuevos huéspedes que parasitan tanto dentro del reino animal como el de las plantas. Para la clasificación de los nematodos, el método clásico más utilizado es en función de criterios morfológicos, los cuales
Esto permite que se distinga dentro del filo nematodos clases y subclases. ¿Cómo se diagnostica? A través de un examen microscópico de las heces o a través de la identificación de gusanos adultos en las heces o que salen de la nariz, la boca o el recto. El método de diagnóstico más frecuente es el de la cita de Graham, que se basa en la observación al microscópico de los huevos que se recogen a primera hora de la mañana antes del aseo en los márgenes del ano de la persona posiblemente parasitada con la ayuda de una torunda vacilinada o un portaobjetos de una cinta adhesiva. El diagnóstico también se puede realizar por medio de la observación directa de los gusanos hembra en la región perineal del individuo parasitado, realizándose de noche con ayuda de una linterna. Formas de transmisión. Los nematodos intestinales son parásitos que infectan frecuentemente al hombre y a sus animales domésticos. Cuando el hospedador se infecta, el parásito se establece en su nicho intestinal. Empieza cuando los huevos son ingeridos por el hospedador adecuado. Desde ahí los huevos eclosionan en el intestino delgado y las larvas migran hacia el intestino grueso. Los machos y hembras alcanzan la madurez sexual. Los adultos se localizan en el intestino grueso del hospedador y los huevos salen con las heces del hospedador. Dentro del huevo se desarrolla el primer estado larvario, que es la forma infestante. Por lo tanto, aunque los mecanismos celulares requeridos para eliminar los nematodos intestinales son lo mismo, el conjunto preciso de células efectoras innatas que las células dirigen para provocar la expulsión del gusano varía según la especie del helminto. Y así tenemos en primer lugar los endoparásitos, que es cuando el adulto penetra totalmente en la planta, los huevos se desarrollan dentro y solo las formas juveniles salen al exterior, liberándose al morir la planta, y se alimentan por sinsitios alimenticios. Tenemos en segundo lugar los semiendoparásitos, que el adulto se fija profundamente a la planta hospedadora, dejando parte del cuerpo expuesto al exterior. La puesta se libera al suelo al eclosionar y se alimentan por sinsitios alimenticios. Por ejemplo, la heterodera o la globodera. En el tercer lugar tenemos los ectoparásitos sedentarios, que estos solo introducen la cabeza en la planta, no suele desprenderse salvo para la reproducción y realizan la puesta directamente en el suelo. Por ejemplo, los Paratilenchus o Ratilenchus. En el cuarto tenemos los ectoparásitos migradores, que pueden ser asimilados a nematodos de vida libre con alimentación fitófaga, que solo se introducen en la planta el estilete. Algunos forman sinsitios alimenticios, por ejemplo trichodurus. Como prevención, principalmente y siempre filtrar y hervir el agua. El filtrado del agua se recomienda realizar preferiblemente con un filtro de piedra. Para hervir el agua se debe usar una olla de acero inoxidable. Se coloca a hervir el agua durante 10 minutos, posteriormente a que rompa en hervor. Luego se deja reposar y se toma de la olla con una taza limpia, descartando los residuos que quedan en el fondo de la olla. Este procedimiento garantiza la eliminación de los huevos, de los helmintos y los quistes de los protozoarios. La segunda prevención es el lavado de manos. Antes de cada comida, merienda, después de ir al baño, después de cambiar pañales a un bebé y cada vez que sea necesario. Se debe realizar con un jabón con actividad antibacteriana preferiblemente. Y esto se ha demostrado que el lavado de manos no solo previene las infecciones parasitarias, sino también las infecciones bacterianas y virales. Lavar las verduras, frutas y hortalizas. Estas deben lavarse bajo un chorro de agua a presión, de manera que se pueden eliminar de su superficie los quistes, los huevos, las larvas de los parásitos.
Ni el vinagre, ni la sal, ni los productos en sobre para lavar la verdura eliminan los parásitos. Mantener las uñas cortas siempre y evitar la onicofagia, que es al mantener las uñas cortas y limpias evita la transmisión de ciertos parasitosis que entran por la boca cuando existe el mal hábito de comerse las uñas. Buena disposición discreta. Lo ideal es que todas las comunidades contaran con un sistema de cloacas, que las aguas negras fueran posteriormente tratadas antes de su reutilización. La buena disposición de excretas evita la contaminación fecal de las aguas, que es la principal causa de parasitosis en los países en vía de desarrollo. También es importante el diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades parasitarias intestinales. Aun si no se presentan síntomas intestinales, se recomienda realizar un examen de heces al menos una vez al año, o cada vez que tengan algún síntoma intestinal como dolor abdominal, diarrea, gases, náuseas, etc. Se deberá realizar un seriado de exámenes de heces en un laboratorio especializado con el fin de demostrar la etiología de sus síntomas y que el parasitólogo le indique el tratamiento de elección según sea su caso. De esta manera se hará un diagnóstico precoz y se evitará la infección de otros miembros de la familia. Siempre pensar dónde comer. Lo más recomendable es que comamos en nuestros hogares, porque generalmente los alimentos son preparados con las medidas higiénicas recomendadas y el agua utilizada es filtrada y hervida. En la calle muchas veces estas medidas no son cumplidas y el mayor porcentaje de síntomas intestinales ocurren después de una comida realizada en la calle. Para el tratamiento, en el tratamiento se destaca el uso de mebendazol, que se administra en una única dosis que se repite a las 2 semanas para eliminar los posibles adultos que se hayan desarrollado a partir de los huevos, ya que este principio activo solo actúa sobre fórmulas adultas que presentan pocos efectos secundarios, pero no debe usarse en menores de 2 años. Para los cuidados de enfermería tenemos educar al paciente parasitado, la importancia del lavado de manos y más cuidadosamente las uñas antes de comer, antes de preparar la comida, después de salir al baño. Se debe cambiar diariamente la ropa interior, el pijama y la ropa de cama, lavándola posteriormente con agua caliente y una vez seca se debe planchar. Educar al paciente que las uñas deben estar cortas y se debe tener especial precaución en personas que se comen las uñas, ya que si se rascan la región perineal pueden quedar huevos debajo de la uña y pueden ser llevar posteriormente a la boca. En el tema anterior vimos que eran los nematodos y ahora vamos a hablar de un nematodo importante que es las Ascaris lumbricoides. Como definición decimos que las Ascaris lumbricoides es el nematodo intestinal de mayor tamaño que parasita al hombre, ya que las hembras pueden llegar a medir hasta 35 milímetros. Este nematodo es alargado, cilíndrico y presenta una cabeza característica provista de 3 labios. Las hembras pueden llegar a producir 200.000 huevos al día. Estos son ovoides, anchos y mamelonados. Los huevos también se caracterizan por ser muy resistentes tanto a la falta de agua como a bajas temperaturas y a la acción de sustancias químicas fuertes. Los suelos arcillosos, las condiciones de alta humedad y temperaturas aproximadas a 25 grados son las óptimas para el desarrollo del huevo. En cambio, a temperaturas superiores a los 45 grados, la exposición directa a la luz del sol provoca su destrucción. Características. Las Ascaris lumbricoides es el gusano intestinal más grande que parasita al hombre. Pertenece al filo de los nematodos. Tienen forma cilíndrica de unos 5 milímetros de diámetro. Los machos y la hembra se diferencian en el tamaño. Los machos de 15 a 20 centímetros y las hembras de 20 a 30 centímetros. La parte posterior del macho es curvada, con espículas y papilas, mientras que en la hembra la parte posterior es recta, terminada en punta. En el extremo anterior ambos sexos tienen una boca provista de 3 labios. Su ciclo de vida es directo, no teniendo más que un hospedador que es el hombre. El ciclo comienza cuando el hombre ingiere los huevos embrionados que contienen la larva infectante. Una vez en el intestino del hospedador, las larvas son liberadas del huevo
y a través del torrente circulatorio alcanzan otros órganos como los pulmones y el corazón. De los pulmones, tras pasar por varias fases, migran a través de la tráquea a la boca, donde son deglutidas, y en el intestino delgado se convierten en adultos, que se aparean y tras la cópula la hembra pone los huevos. El tiempo que transcurre desde la ingesta del huevo hasta que se alcanza la etapa adulta en el hospedador es de 1 o 2 meses. Los adultos pueden vivir de 1 a 2 años libres en el intestino. Las hembras pueden producir unos 200.000 huevos diarios que se eliminan con las heces del hospedador. En el exterior los huevos continúan su desarrollo y después de una semana en su interior se desarrollan la larva. La infección que puede producir es ascariasis, que es una enfermedad rara y normalmente asintomática en los países desarrollados. En caso de desarrollo de la enfermedad, los síntomas, que en parte dependen de la carga parasitaria, son urticaria, inflamación, fiebre, hipersensibilidad, eosinofilia pulmonar simple o el síndrome de Loeffler, que se puede producir un cuadro respiratorio agudo con tos, expectoración y estertores bronquiales. Después de esto aparecen los trastornos digestivos como vómitos, náuseas, dolor abdominal, pérdida de apetito y diarrea. En ocasiones puede haber complicaciones hepáticas y cuando hay muchos gusanos en el intestino se puede producir una obstrucción intestinal. Las formas de transmisión. El reservorio puede ser humano, suelo y agua. El hospedador humano. La supervivencia ambiental. Los huevos pueden permanecer viables en el suelo durante años en climas cálidos y húmedos. Su forma de resistencia de los huevos embrionados son muy resistentes al frío, al calor y a los desinfectantes. Las vías de entrada pueden ser digestiva, mucosa o parenteral. Y la transmisión se produce principalmente por la ingesta de alimentos y aguas contaminados con los huevos embrionados con la larva. Otra forma de transmisión, principalmente en trabajos de laboratorios, son el contacto directo de la mucosa con los huevos embrionados y la penetración de las larvas a través de la piel. La transmisión de persona a persona suele ser muy rara. Los huevos deben pasar un tiempo en el suelo para ser infectados. El huevo embrionado con la larva. Una vez consumidos, los huevos eclosionan y liberan ascarides inmaduros llamados larvas dentro del intestino delgado. Al cabo de unos días, las larvas migran a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones. Luego suben a través de las vías respiratorias grandes de los pulmones y son ingeridas de nuevo hacia el estómago y al intestino delgado. A medida que las larvas se desplazan a través de los pulmones, pueden causar una forma poco frecuente de neumonía, llamada neumonía eosinofílica. Los eosinófilos son unos tipos de glóbulo blanco. Una vez que las larvas vuelven al intestino delgado, maduran hasta convertirse en ascarides adultas. Los gusanos adultos habitan en el intestino delgado, donde depositan huevos que están presentes en las heces. Pueden vivir de 10 a 24 meses. Epidemiología. Las helmintiasis transmitidas por el contacto con el suelo, conocidas como geohelmintiasis o parásitos intestinales, son las infecciones más comunes a nivel mundial y afectan a las poblaciones más pobres y vulnerables. Los agentes causales, como decíamos anteriormente, nematodos, son las Ascarilumbricoides, Trichuris trichurias y las muncinarias. En las Américas, las helmintiasis transmitidas por el contacto con el suelo están presentes en toda la región. Se estima que 1 de cada 3 personas están infectadas por geohelmintos y cerca de 46 millones de niños entre 1 y 14 años están en riesgo de infección por estos parásitos. Aproximadamente 13 millones de niños en edad preescolar de 1 a 4 años y 33,3 millones de edad escolar de 5 a 14 años.
Por falta de saneamiento básico y acceso a agua potable, la infección es más frecuente en mujeres y niños. La falta de acceso a agua y saneamiento es la causa de la persistencia de estas infecciones. La desparasitación masiva, 1 o 2 veces al año en comunidades y países con alta prevalencia, junto con medidas de higiene personal e incremento de acceso a agua y saneamiento, son las intervenciones para reducir la carga de enfermedad. Las Ascaris lumbricoides se encuentran distribuidas ampliamente en el mundo, más en regiones húmedas tropicales y templadas, que afecta preferentemente a niños y se localiza en el intestino delgado, que puede permanecer de forma asintomática, producir cuadro digestivo y alteración de la nutrición. Fisiopatología. Los huevos de Ascaris lumbricoides ingeridos se incuban en el duodeno y las larvas resultantes penetran en la pared del intestino delgado para luego migrar a través de la circulación portal, a través del hígado, hacia el corazón y los pulmones. Las larvas se alojan en los capilares alveolares, penetran en las paredes alveolares y ascienden por el árbol bronquial hasta el bucofaringeo. En esta área se degluten y regresan al intestino delgado, donde se convierten en helmintos adultos que se aparean y liberan huevos, luego excretados con las heces. El ciclo vital se completa en 2 o 3 meses y los helmintos adultos viven entre 1 y 2 años. Para el periodo de incubación desde la infección hasta la aparición de síntomas pulmonares es de 4 a 16 días y hasta alcanzar la madurez completa con presencia de huevos en la heces es de 2 a 3 meses. El diagnóstico, los exámenes para diagnosticar esta infección incluyen radiografía de abdomen u otros exámenes imagenológicos, exámenes de sangre como conteo sanguíneo completo y conteo de eosinófilos, exámenes cropológicos para buscar parásitos y su huevo, exámenes microscópicos de al menos 3 muestras de heces en días alternos buscando los huevos del parásito. El tratamiento para la escariosis, por lo general solo deben tratarse las infecciones que causan síntomas. En algunos casos la escariosis se resuelve por sí sola. Los medicamentos antiparasitarios son la primera línea de tratamiento contra la escariosis. Los más comunes son albendazol, que esto paraliza o mata las lombrices intestinales, se toma una sola dosis. Ivermectina, es una sola dosis por vía oral. Mebendazol, que es vía oral 2 veces al día durante 3 días. Estos medicamentos que se toman durante 1 a 3 días matan a los gusanos adultos. Los efectos secundarios incluyen dolor abdominal leve o diarrea. Las mujeres embarazadas pueden tomar pamato de pirantel. En caso de infestación importante, es posible que sea necesaria una cirugía para extraer los gusanos y reparar el daño que causaron. La obstrucción o los agujeros intestinales o la obstrucción de los conductos biliares y la apendicitis son complicaciones que se pueden requerir cirugía. Las complicaciones obstructivas pueden tratarse de manera efectiva con fármacos antihelmínticos o requerir la extracción quirúrgica o endoscopía de los helmintos adultos. Cuando los pulmones se ven afectados, el tratamiento es sintomático, incluye broncodilatadores y corticosteroides. Los fármacos antihelmínticos no se usan de forma típica. Como medidas preventivas generales, que la medida de prevención más importante de esta parasitosis se centra en la educación sanitaria de la población. Como medidas concretas podemos reseñar evitar la defecación incontrolada, sobre todo en los niños en la edad escolar, la implementación de la red de alcantarillado que cubra la máxima población posible. En zonas ampliamente parasitadas se deben realizar tratamientos periódicos de la población, administrando un antihelmíntico aproximadamente cada 50 días, y si esto no fuese posible por dificultad en la organización o en el costo que supone, se debería hacer como mínimo 1 vez al año. No utilizar ni las heces ni la orina humana como abono, ya que los alimentos sí abonados serían una fuente importante de contagio. La conservación de los alimentos en salmuera, vinagre con aceite o especies no garantiza la destrucción de los huevos.
como medidas en los centros de salud, control higiénico sanitario de los alimentos y el agua, instalaciones de trabajo adecuadas con superficies lisas de fácil limpieza y desinfección, disponibilidad de agua corriente, lavabo, jabón y material para el secado, vestuarios y lugares adecuados para guardar el equipo de protección y la ropa contaminada, manipulación y eliminación adecuada de residuos, evitar procesos que generen polvo y aerosoles, las correctas medidas de higiene en el puesto de trabajo, el lavado frecuente de manos, la utilización de ropa de trabajo y equipo de protección individual en hospitales o centros sanitarios, adoptar las precauciones estándar, la protección de manos como guantes, la protección respiratoria como las mascarillas o máscaras con filtro en tareas que pueden generar aerosoles, la protección ocular y facial, las gafas de protección y pantallas faciales en caso de proyección o salpicaduras. Buenas, me presento, soy Erika Ramírez, soy estudiante de la Escuela Superior de Salud Pública, ubicado en Resistencia Chaco, y actualmente me encuentro cursando el segundo año de la carrera de enfermería. Hoy vamos a hablar un tema que concierne en su totalidad a un parásito intestinal llamado Trichura trichuris y a su infección llamado tricuriasis. Como les mencionaba hace un momento, la tricuriasis es una infección intestinal causada por un parásito adulto que afecta al intestino grueso, afecta al ciego, en gran parte el colon, y dependiendo de la infección, de la gravedad de la infección, puede llegar también a afectar el recto. Esta infección sabemos que es cosmopolita. ¿Por qué? Porque puede afectar a gran parte del mundo y en su gran mayoría afecta a regiones tropicales, a regiones donde hay más humedad y hay más calidez, y también donde hay un mayor grado de pobreza, debido a que la gente tiende a defecar en el suelo. La edad en la que afecta este parásito, o esta infección, afecta a los niños, en su gran parte a los niños de entre 5 a 14 años. El reservorio es el ser humano, ya que el ser humano contiene los huevos y va a ser el encargado de transmitir justamente esta infección. La forma de transmisión sabemos que es vía oral, ya que nosotros vamos a ingerir los huevos, van a pasar estos huevos por nuestra boca de forma indirecta, porque estos huevos tienen que estar en el suelo, tienen que estar en la tierra durante un tiempo determinado para poder generar su infección. Y entonces nosotros lo vamos a ingerir, ya sea por medio de agua contaminada, ya sea por tierra o por comida contaminada también. A este parásito se lo denomina como un geominto, y a su infección se lo denomina como geomintiasis, ya que para poder completar su ciclo evolutivo, el huevo de este parásito adulto necesita estar en la tierra durante un periodo determinado para que éste alcance el estadio de huevo larvado y así también comenzar su infección. También es un nemátodo, este parásito es un nemátodo, ya que tiene forma de gusano y tiene una forma alargada. Algunas de las características de este parásito es que es un parásito de color blanquecino. La hembra es más grande que el macho, tiene una longitud de 35 a 50 milímetros de longitud y el macho tiene una longitud de 30 a 45 milímetros. Esta infección por tricuriasis puede tener algunos síntomas, como puede ser asintomática también. Sobre los síntomas vamos a hablar más adelante del video. Por el momento vamos a continuar con las características, con los órganos que tiene este parásito hembra y macho. Vamos a comenzar con el parásito hembra. El parásito hembra tiene boca que carece de labios, contiene un esófago, útero, ovario, y nos encontramos también con el intestino.
Y cuando hablamos de macho, hablamos también que tiene una boca que carece de labios, tiene el esófago, tiene la cloaca, el conducto eyaculatorio, la testis y la espícula. Sabemos que existen factores determinantes y condicionantes que nos llevan a contraer esta infección. Dentro de los factores determinantes nos encontramos con las deposiciones en el suelo, la humedad. Hay que recordar que estos huevos de estos parásitos necesitan estar en la tierra húmeda y su temperatura para poder generar el estadio de huevo larvado está entre 10 a 30 grados. Tiene que haber una temperatura alta, es la ingesta de agua y alimentos contaminados también, dentro de estos factores determinantes. También tenemos los factores condicionantes, que es la ausencia de la eliminación de las excretas, hay una falta de higiene también, hay un lavado inadecuado de alimentos y también hablamos de pobreza. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre la forma de resistencia sobre los huevos de este parásito y vamos a hablar también sobre el ciclo evolutivo más adelante. Vamos a comenzar a hablar sobre el huevo primero, sobre el huevo de este parásito. Este huevo de este Trichura trichuris tiene un color pardo o color marrón. Es un huevo que tiene forma elíptica y tiene una longitud de 45 a 60 micrones y su ancho es de 20 a 30 micrones. Este huevo cuenta con a los extremos, tiene una tapa albuminosa. Se lo denomina así porque está compuesta de albúmina, que es la que se desintegra para poder dar lugar a los parásitos, a las larvas. Este huevo tiene tres capas, una capa externa, una capa intermedia y una capa interna. Dentro de la capa interna nos encontramos con las células germinativas. La capa externa y la capa intermedia sirve para poder proteger a estas larvas justamente de temperaturas desfavorables. Vamos a empezar a hablar sobre el ciclo evolutivo de este huevo, de este parásito Trichura trichuris. Para poder comenzar sabemos que debemos tener un parásito adulto, tanto hembra como macho, que se encuentra incrustado en el colon, en la mucosa del colon. Sabemos también que estos habitan en el intestino, en gran parte en el colon, y dependiendo de la infección también se encuentran y pueden llegar a invadir el recto. Estos lo que hacen es copulan dentro del colon y esto genera huevos no embrionados. Estos huevos no embrionados lo que hacen es se expulsa a través de las heces, a través de la materia fecal, y lo que hace es este huevo caen en el suelo, que como les había dicho anteriormente, hay que recordar que para que estos huevos no embrionados sean huevos embrionados y alcancen su estadio larvado, necesitan alcanzar una temperatura de 10 a 30 grados y tienen que estar un periodo de 2 a 3 semanas en la tierra. Una vez que ya se vuelve un huevo larvado, un huevo en este caso embrionado, lo que se hace que ya ahí se comienza la infección, se ingiere a través vía oral, a través ya sea alimentos contaminados, ya sea a través de agua contaminada o a través de la tierra. Una vez que nosotros ingerimos estos huevos, lo que hacen los huevos es viajar a la mucosa del estómago, viajar al estómago, y en el estómago nosotros tenemos estos jugos gástricos que lo que hacen es disolver, es romper este tapón de albúmina, tapón albuminoso, que es lo que yo le había mencionado anteriormente también, que es a través de este tapón, cuando se rompe, queda libre la larva, y directamente esto lo que hace es se vuelve, deja salir a este parásito, y este parásito se vuelve en un parásito estadio 1 o un huevo larvado estadio 1. Lo que esto hace es viajar a los intestinos,
se empiezan a convertir en estadio 2, estadio 3 y vuelve nuevamente a la mucosa del colon, nuevamente siendo ya parásitos adultos. Y ahí comienza nuevamente el ciclo evolutivo. Nos encontramos por otra parte también con los mecanismos patógenos. Dentro de los mecanismos patógenos nos encontramos con los mecánicos y los químicos. Dentro de los mecánicos nos encontramos con los traumatismos. Se indica que hay un traumatismo. ¿Por qué motivo? Porque este parásito lo que hace es dañar, es traspasar la mucosa intestinal. Entonces, esto lo que hace es provocar una hiperemia y provoca también un edema, una inflamación. También tenemos los microtraumas vasculares, ya que dañan justamente a los vasos de la zona, y tenemos un prolapso rectal, ya que hay una debilidad de la musculatura justamente del recto, y esto genera que se genera un prolapso. También nos encontramos con los químicos, que es se genera un granuloma, porque se encapsula, la respuesta misma del huésped lo que hace es encapsular este parásito, pero no lo expulsa, solamente lo encapsula. Vamos a hablar un poco sobre el cuadro clínico, sobre los signos y síntomas de esta infección. Uno de los signos y síntomas que podemos tener si estamos cursando esta infección es colitis, podemos tener dolor abdominal, se puede tener prolapso rectal, puede haber una hiperemia, podemos tener un tenesmos también. Tenesmos es la necesidad de defecar aunque los intestinos estén vacíos. Esto está acompañado de dolor abdominal, cólicos también, y el esfuerzo para poder defecar. Otro de los signos y síntomas que se puede tener también puede ser la anorexia, puede haber palidez, desnutrición, pérdida de peso, y también se puede tener acropaquía, que es esto se debe, la acropaquía es por falta de oxígeno, es por deficiencia de oxígeno, que es los dedos, las uñas en forma de palillo de tambor. ¿Y cómo vamos a diagnosticar esta infección? Vamos a basarnos primero en el cuadro clínico, es decir, vamos a basarnos en los signos y síntomas de este paciente. Vamos a basarnos también en un estudio epidemiológico, es decir, vamos a consultar, vamos a hablar con la familia del paciente, se puede hablar con el paciente mismo, consultar si concurrió a algún lugar, ¿sí?, donde pudo haberse infectado justamente de este parásito. Y por último se va a hacer un laboratorio. El laboratorio consiste en las muestras de heces directamente, es decir, analizar las heces de esta persona para poder visualizar los huevos dentro de las heces. Y por último, un método de CAT-OCATS, que es verificar las heces y contear los huevos de las heces. Se dice que si por cada 100 gramos de heces hay más de 10.000 huevos, se considera que el estado de esta infección es grave. Vamos a hablar sobre el tratamiento de esta infección. Para poder tratar esta infección tenemos varios fármacos que nos va a ayudar a eliminar con esta infección parasitaria. Uno de los medicamentos, uno de los fármacos es el mebendazol de 150 miligramos aproximadamente durante un periodo de 3 días. Eso sí, es en un adulto. En un niño se puede dar 500 miligramos de mebendazol por solamente un día. También tenemos el albendazol de 400 miligramos y también nos encontramos con el flubendazol, que es 300 miligramos durante un periodo de 3 días. Ahora vamos a lo importante, vamos a cómo podemos evitar a que esta infección se siga propagando. Una de las maneras correctas de poder evitar a que esta infección siga es poder tener un control sobre las excretas, brindar una educación sanitaria, poder tener agua potable y también tener una buena higiene de manos. Con todo esto nosotros vamos a poder evitar que esta infección, este parásito nos pueda seguir infectando a los seres humanos. Vamos a hablar de uno de los cuidados de enfermería para pacientes con parasitosis. Hay que asegurarse primero de la correcta recolección,
conservación y transporte de las heces para el estudio según indicación médica, según nos indique el médico. Orientar a la población, poder informar sobre la higiene personal del hogar y en preparación de los alimentos también. Educar sobre el lavado estricto de manos antes y después de comer. Y tiene que haber una correcta también administración de medicaciones. Esos son uno de los cuidados de enfermería. Muchísimas gracias por haber prestado atención. Espero que les haya gustado y les haya servido esta información. Hasta luego.